lugar ahora entonces a Alejandro Escudero Naón, que ya lo estoy viendo ahí con la diapositiva de fondo, que nos está acompañando desde México, y su tema va a ser Transdigital, la condición imaginaria del transhumanismo. Un título, la verdad, que nos genera muchas expectativas y muchas ganas de escucharte, Alexandro. Muchas gracias Gabriela. Pues espero poder cumplir las expectativas. De hecho, ahora que he visto las exposiciones de mis colegas, creo que el concepto transdigital, la formación de este concepto, es en sí mismo un ejercicio de imaginación. O eso creo, a ver si no mi colega Mario Chávez me dice que es un ejercicio de fantasía. Y entonces vamos mal. Bueno, pues entonces miren, yo quisiera presentarles cómo estamos construyendo un concepto que trata de abordar uno de los temas que en educación, específicamente en la teoría del aprendizaje, ha llamado más la atención porque la tecnología digital cada vez es, bueno, ubicua en los procesos educativos. Entonces hay muchas preguntas en las teorías del aprendizaje sobre si la tecnología ayuda a aprender, cómo ayudaría a aprender mejor, o si es exactamente lo contrario, que está dificultando el aprendizaje. Bueno, pues entonces nosotros lo que tratamos ahora es de decir, tenemos que pensar mucho más en cómo se ha abordado el concepto de aprendizaje en el pasado para poder proyectar unas respuestas hacia el futuro. La presentación que ustedes verán aquí, y que no me tomará más de 22 minutos, la pueden descargar en el sitio transdigital.mx, recursos. Ahí estará a su disposición en cuanto termine la presentación. Yo quisiera empezar con una tesis y decir que el término transdigital es pertinente para reconducir un análisis educativo. Entonces me voy a enfocar en el ámbito educativo. Y estas nuevas coordenadas teóricas que construye el término siempre derivan hacia el transhumanismo. Dos, al mismo tiempo este término transdigital aporta una noción imaginaria y en ese sentido creo que es pertinente el término en este diálogo interamericano tan interesante, porque ayuda a reformular un concepto educativo clave que es el aprendizaje. Y ahora veremos que el aprendizaje en el transhumanismo quizá sí es distinto a lo que hemos pensado hasta ahora sobre el aprendizaje. Entonces me veo obligado a hacer una revisión muy rápida sobre las teorías educativas que han abordado un tema clave. No solo este, en la educación hay muchos temas clave, pero me quisiera concentrar solo en el del aprendizaje. Pues miren, si pudiéramos hacer una clasificación muy general, el pensamiento moderno desde el siglo XIX empieza a hablar del aprendizaje. Yo voy a poner el acento en el pensamiento moderno y lo hace con la teoría conductista en principio. Hay una preocupación por explicar cómo una persona, ¿verdad? Sin relación con otras personas, puede aprender y al aprender obtener cosas. Es bastante pragmático el conductismo y cree que solo hay una manera de aprender, intenta explicar un proceso único de aprendizaje, optimizarlo, y por eso vamos a hablar de la metáfora, pues del corredor, ¿verdad?, de largo alcance. El solo, con unas habilidades, puede ser un buen o un mal aprendiz, pero podemos corregir. Eso es el conductismo y el aprendizaje. De una manera muy general, posteriormente, la teoría cognitivista sí pone mucha atención en los procesos mentales del aprendizaje, pero siempre tratándolos de relacionar con procesos un poquito más emotivos, ¿verdad? Recuerden que es común en la teoría, sobre todo en la educativa, que haya una avanzada muy pragmática y después un reflujo muy romántico. Bueno, pues el cognitivismo lo que intenta es decir, hay otras variables para que las personas aprendan rápido y de manera continua, y es, por ejemplo, la voluntad, la emoción, la afectividad. Pero sigue siendo un estudio del aprendizaje dentro del propio individuo, ¿verdad? El individuo en sí mismo.
Luego el constructivismo, empezando el siglo XX, dice, pues, fíjense que se trata de construir aprendizaje y para eso necesitamos mucha ayuda. Y este proceso, pues mejor que lo conozcamos y que ayudemos a la gente a que construya en sí misma su aprendizaje. Y luego viene un giro social que impacta al cognitivismo y propiamente al constructivismo, y esos teóricos ya los han mencionado aquí, ¿verdad? Pues estos teóricos dicen que efectivamente hay que construir el aprendizaje, que se echa mano de muchas cosas, pero que la ayuda emotiva de la sociedad, del pueblo, del barrio, el hecho de que las personas aprendan cosas significativas hace que aprendan más rápido. Finalmente, en el siglo XXI, entrando al siglo XXI, tenemos una teoría emergente que es el conectivismo y que no se ha aceptado todavía como una teoría de aprendizaje, pero está llamando mucho la atención porque está poniendo la atención en la manera en que la gente se conecta para aprender, ¿verdad? Entonces, solo para tener una fotografía muy rápida de quiénes son los autores de estas teorías, pues los tienen ahí en pantalla. Muchos de ellos han sido mencionados aquí por mis colegas antes. Y pues vean que son todos ellos hombres, son todos ellos de países europeos, anglosajones, ¿verdad? Esto lo menciono porque luego tendrá pertinencia traer a colación esto, en 2 o 3 diapositivas más adelante. Y bueno, pues este sería el mapa, ¿verdad? Un mapa de los teóricos del aprendizaje. ¿Dónde se complica la cosa? Miren, y aquí es donde yo pongo la pregunta para todas, para todos ustedes. En 1970, más o menos, empieza a desarrollarse ya con mucha celeridad la informática en los países industrializados. Hacia 1980 ya está muy bien instalada la tecnología digital en esos países y empieza a distribuirse en todo el mundo. A México, a Latinoamérica, más o menos en el 85 es cuando empieza a llegar ya la tecnología digital y empieza a permear en los procesos educativos. Pero pasa algo simultáneo en esa década y aparece el discurso posmoderno. Esto será importante porque fíjense que el discurso posmoderno es una caída, un agotamiento, una debacle de la promesa moderna, ¿verdad? Recuerdan que habíamos dicho que todos estos autores habían pensado el aprendizaje, pero desde un pensamiento moderno. Bueno, pues ahora vamos a decir, a ver qué era lo moderno y por qué se empezó a agotar esa potencia de pensamiento en 1970. Dio lugar al discurso posmoderno. La pregunta aquí es, la primera, que ojalá me puedan ayudar a responder. Todas estas teorías sobre el aprendizaje que son predigitales, la mayoría de ellas son predigitales, y no es que todas, salvo el conectivismo, ¿tienen algo que decir ahora que vivimos en mundos digitales, donde la tecnología digital es ubicua y donde nos ayuda incluso a aprender? ¿Tienen todavía algo que decir esas teorías? Vamos a hacer 3 reflexiones para tratar de responder esta pregunta. La primera reflexión es sumamente técnica y es, las cosas aprenden. Desde hace una década, 2, no más, nos hemos dado cuenta que las cosas, ustedes pueden pensar que es una computadora, un dispositivo, lo que ustedes como lo quieran pensar, pero las cosas ya pueden hacer unos procesos de pensamiento que incluso superan el proceso de pensamiento humano. Fíjense que las teorías esas que hemos mencionado siempre vieron el pensamiento y el aprendizaje como una prerrogativa humana. Es decir, nunca se plantearon que las cosas puedan aprender. De hecho, casi ninguna de esas teorías hace mención a las cosas como algo fundamental en el aprendizaje. Si acaso se recurre a mencionarlas es como un material didáctico, como algo que sirve para resolver problemas, pero no como un principio fundamental para el aprendizaje. Lo que pasa es que actualmente ya existen cosas que no son cuerpos biológicos, donde se están desarrollando ya unos procesos que ya no podemos decir que son básicos, que ya son bastante complejos,
para aprender. Entonces las cosas aprenden. Y por eso es que estamos viendo en el siglo XXI un crecimiento exponencial en teorías sobre la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas y el aprendizaje profundo. Todas estos términos se basan en el hecho de que haciendo un algoritmo correcto, una máquina puede aprender rápidamente y tomar decisiones como lo haría un cuerpo biológico. Solo que ya no hay cuerpo biológico. Ahora hay cosas y software. Entonces, esta primera reflexión es: las teorías predigitales nos ayudan a pensar el aprendizaje actualmente. La segunda reflexión es: la noción de humano está en falta con el pensamiento moderno. Y aquí fíjense que tenemos que entonces revisar rápidamente qué era el pensamiento moderno. El pensamiento moderno lo que planteó fue que pues en las monarquías, ¿no? Y esto, el hecho de que algunas familias se mantuvieran en el poder, ¿verdad? Arguyendo que, pues, que eran señalados divinos, que no era cierto, que podría haber otra manera de relacionarnos entre las personas, y entonces este movimiento de ilustración, los ilustrados, generan una nueva manera de entender las relaciones entre las personas. Ese es el pensamiento moderno. Una idea de que se puede progresar, de que con unos procesos democráticos la gente puede obtener, entre otras cosas, educación, y que al aprender esa persona podría ser un mejor ciudadano. Lo que pasa es que la modernidad, el pensamiento moderno, después de varios siglos, ha demostrado que faltó a todas esas promesas. Es decir, no vivimos en sociedades igualitarias, fraternas, totalmente libres. Todavía tenemos que luchar con problemas de género, ¿verdad? Con la violencia de género. Todavía tenemos que luchar contra la violencia clasista, contra la discapacidad humana, en fin. Todas esas promesas modernas no se han cumplido. Entonces, la noción de humano fue algo que se construyó en falta. Por ejemplo, cuando todas estas teorías que acabamos de ver hablaban de lo humano, recuerden que solo lo humano aprendía, ¿eh? Pero cuando describían a lo humano, la verdad es que lo humano era, en lo concreto, un hombre, no una mujer. Una persona creyente de cierta religión, no de todas, ¿eh? O sea, no se admitía como humano a los creyentes de todas las religiones. Esta persona tenía que ser heterosexual, es decir, un homosexual, un bisexual, una orientación no binaria, ¿verdad? No era admitido con facilidad como un humano. Esta persona tenía que ser sana. Pues los ciegos, los sordos, ¿verdad? Las personas con problemas de movilidad tampoco eran descritos en esas teorías y tenían que ser ciudadanos. Ciudadanas, no. Tenían que ser ciudadanos, es decir, tenían que cumplir con una serie de reglamentación y normatividad propia de los países, de los estados, donde se realizó estas teorías. De tal manera que el humanismo moderno en realidad construyó una noción de humanidad bastante precaria. Fíjense que el humanismo moderno despreció a la mayoría de los seres vivos, no solo a la mayoría de los humanos, sino que también a la mayoría de los seres vivos. En esta idea de progreso y de aplicar la tecnología para el progreso, pues ya lo ven lo que estamos sufriendo actualmente. No sabemos si podamos tener un planeta viable. Y esto está basado en los principios modernos del progreso, de la ciencia y la tecnología, del pensamiento científico para el progreso de la humanidad. Pero otra vez, la humanidad no eran todas las personas, eran un tipo de hombres. Y no eran todos los seres vivos, solo era ese tipo de hombres. O sea que la noción de humano va a ser importante en el discurso posmoderno. Lo que quiere hacer el discurso posmoderno es descentrar al humano, ¿verdad? Quitarlo de ese lugar central. Fíjense que este descentramiento ya lo hemos hecho 3 veces antes. Vamos a recordar cuándo fue el primer descentramiento, con el heliocentrismo de Copérnico, en 1500, ¿verdad? Cuando Copérnico se atrevió a decir, no es la Tierra el centro del universo,
lo es el Sol, hace el primer descentramiento del humano. El segundo descentramiento viene con la teoría de la evolución de Darwin, 1800. Cuando él dice, no somos una especie divina, somos un tipo de primate que por algunas cuestiones que todavía falta explicar, evolucionamos de una manera distinta a los demás primates. Entonces nos descentran del lugar de la divinidad. Y el tercer descentramiento lo hace Freud, diciendo, no somos dueños ni siquiera de nosotros mismos, porque es el inconsciente el que está dominándonos siempre. Y nosotros, si acaso, estamos tratando de reprimir esa fuerza, ¿verdad? Y eso nos hace humanos. Así que ni siquiera somos dueños de lo que creemos que es nuestra humanidad. Parece entonces que hay que descentrar otra vez a lo humano, y aquí en esta tercera reflexión nos ayuda a pensar cómo sería este cuarto descentramiento del humano, que quizá nos ayude a pensar el aprendizaje otra vez, ¿eh? Fíjense que en la tercera reflexión vamos a hacer dos metáforas. Primero, descentrar lo humano significa formar una nueva noción de humano. Ese es el transhumanismo. Es decir, es describir por qué la noción de humano moderno está en falta, nos dejó a deber muchas cosas, de todo lo prometido ha cumplido casi nada, entonces quizá haya que construir una nueva noción de humano. Eso es el transhumanismo. Lo que pasa es que con este humano que tendríamos que pensar otra vez, por supuesto que admitimos a las mujeres, a todas las orientaciones sexuales, a los inmigrantes, a las personas con discapacidad, ¿verdad? Eso también es lo humano. Pero ¿qué creen? También tenemos que admitir a aquellas personas que ya están conviviendo en dos plataformas distintas de existencia, es decir, en las plataformas orgánicas, natural, biológicas, propias de los átomos, ¿verdad? Y también tendríamos que empezar a admitir en esa noción de humanidad a las personas que ya están viviendo con implantes inorgánicos, artificiales, sintéticos, que ya tienen mucha de su información y de su vida y de su plano existencial en plataformas digitales, donde ya no hay átomos, sino bits. Estas personas, ahora suena un poquito a ciencia ficción, pero ya lo verán que no es así. Estas personas están humanamente compuestas tanto de lo artificial como de lo natural. ¿Cómo incorporamos esa idea en la idea de lo humano? Bueno, específicamente en la educación, la metáfora que nos ayuda a pensar esto es la red. Es decir, ninguna de las teorías anteriores, ninguna de las teorías modernas, se imaginaban que las redes fueran importantes para aprender, que las conexiones que hacemos y las asociaciones fueran importantes para aprender. Si acaso alguien mencionó eso, lo que pasa es que se imaginaban a las redes como unas redes donde los nodos eran todos semejantes, si no es que idénticos, ¿eh? Difícilmente nos imaginamos redes donde los nodos son heterogéneos. Y aquí fíjense que todo lo que han dicho mis colegas ayuda mucho a pensar que la educación, en específico el proceso de aprendizaje, quizá es una red heterogénea en funcionamiento, donde todo participa, lo humano y lo no humano, donde participa la imaginación, pero también la fantasía. Quizá el producto de la fantasía no nos sirva mucho, pero a lo mejor propulsa y es emocionante para el aprendiz en un momento. También participa el software y el hardware, y también las licencias, y también la música. En fin, en esta nueva manera de aprender en red, participan desde los sueños hasta las piedras, y todo lo que hay en medio. Pero ¿cómo podemos esto entonces llevarlo a cabo en lo concreto, imaginarlo? Pues aquí viene uno de los términos que están mencionados en el título, y es la condición imaginaria. Aquí voy a rápidamente, porque ya estamos por terminar, pero voy a apelar a su buena memoria. Entre todos los autores que mis colegas han mencionado, pasaron por los postestructuralistas. Una de las cosas de los conocimientos que nos han dado estos postestructuralistas, es la idea de que la existencia
humana, que quizá lo pueda hacer un poco distinto de la existencia de las cosas y de los no humanos, es que vivimos nuestra existencia en dos órdenes, el imaginario y el simbólico. El simbólico es propiamente el lenguaje. Aquí podemos recordar rápidamente a Lacan. Lo simbólico no existe en ningún lugar y sin embargo se comporta como un lenguaje, ¿verdad? Que tiene valores binarios. Es decir, el ser humano se pregunta por sí mismo, siempre recurriendo al lenguaje, pero el lenguaje por sí mismo no tiene ningún valor hasta que está en relación con un contrario, con un significante contrario. Blanco, negro, arriba, abajo, dentro, fuera, hombre, mujer, ¿verdad? Solo así es fácil para el ser humano pensarse. Bueno, pues miren que ahí está en esa imagen justo un valor binario propiamente simbólico que es orgánico, inorgánico, natural, artificial, biológico, sintético. Esto explica que en el discurso imaginario, es decir, en el discurso de la red, siempre haya unos que digan, Hola Alexandro, perdón la interrupción, te quería avisar que estamos ya cerquita del final para que lo tengas en sí, cuenta. Gracias. en un minuto acabo. Esto es lo que permite pues ver que hay un discurso educativo que dice mejor que no entre lo artificial en lo educativo, que no entre la tecnología digital, y hay otro que dice lo contrario. Y estamos precisamente en eso, es lo que nos trae a colación. Entonces, recurrir al postestructuralismo nos sirve, recurrir al transhumanismo nos sirve para volver a pensar la educación. En concreto, ¿qué está pasando en la educación actualmente? Con esta y otra diapositiva termino. Hay dos grandes tendencias en la educación. Una es incorporar al cuerpo en ambientes virtuales, es decir, meter a las personas en unos ambientes virtuales, digitalizados, y que ahí puedan aprender porque reciben más estímulos. La otra tendencia es exactamente la opuesta, y es incorporar en el cuerpo de las personas dispositivos que les permitan sentir más el ambiente y así quizá poder aprender. En estos dos polos, en estas dos tendencias, claro que hay muchas opciones y muchas experiencias intermedias, pero los polos nos ayudan a pensar cómo el transhumanismo podría realizarse aquí. O sea, admitiendo, y con esto acabo, que lo humano y lo no humano es igualmente importante y ha sido siempre muy importante para aprender, que todo participa en el aprendizaje. Lo digital, lo analógico, en la imaginación, la fantasía, los sueños, las piedras, el software. Que tenemos que descentrar lo humano otra vez para admitir que somos humanos gracias a la tecnología y que gracias a ella misma podemos aprender más rápido. Entonces la red de aprendizaje es una red heterogénea. Esta condición podría llamarse transdigital. Aquí dejo yo mis datos por si acaso quisiera alguien entrar en contacto conmigo y pues muchísimas gracias por su atención. Otra vez gracias por la invitación, sobre todo a mi colega Luis Mario Rodríguez. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Alexandro. Realmente un montón de ideas y cuestiones para quedarnos pensando, ¿no? Me acordaba yo de esta propuesta de David Perkins de la persona más, ¿no? Que se refiere a esto de nosotros en relación con todos los objetos que nos rodean y cómo todo esto interviene en los procesos de aprendizaje. Es muy interesante esto de sacar al humano, al varón ario, católico, de la Europa moderna como representante de toda la humanidad, ¿no? Me parece muy interesante. Muchas gracias. Bueno, no sé, Nacho, ahora si nos quedan unos minutos para alguna consulta, algún comentario. Sí, podemos recibir alguna consulta, algún comentario. No sé si hay alguien que... No sé, Alejandro, te pediría que compartieras en el chat por si alguien quiere descargar la presentación que comentaste al principio, a lo mejor si lo ponemos en el chat también puede resultar interesante. Misael levantó la mano, así que escuchamos tu comentario o pregunta. Gracias, Alexandro.
Sí, gracias. Es comentario. La verdad, sí, sí me deja reflexionando esa idea de Alexandro de tomar en cuenta lo humano y no humano para existir, porque en realidad la balanza se ha ido hacia el concepto humano y lo no humano pues es lo que estamos destruyendo. Lo veo así, me aporta, yo me quedo con eso. Sí, exacto, Misael. Esa es una buena idea. Gracias. Sí, qué difícil esto de ser humano. Mariano, tu mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes acá. Saludos del PASE de la Universidad de La Serena, en Chile. Una consulta. Su charla me pareció incorporar como el tecnocentrismo, no sé si lo ha escuchado. Centrar toda la tecnología. Por ejemplo, estoy en un aula y llevo estos recursos tecnológicos, por ejemplo, emergentes como la realidad aumentada, y los estudiantes se fascinan por la tecnología, el tecnocentrismo. Pero ¿dónde queda esto? La secuencia didáctica, la parte didáctica educativa, y que los estudiantes no se fijen tanto en la tecnología. Quería saber si usted me puede comentar aquello, si cómo puede combatir eso, que no centrar toda los 90 minutos de clase en la tecnología y qué pasa con la parte didáctica. Eso quería comentar, gracias. Sí, gracias, Mariano. Es que yo creo que precisamente como a la hora de diseñar estos ambientes virtuales o digitales o tecnologizados de aprendizaje, como no permitimos que otras categorías entren en juego, ¿verdad? Sino solo el pensamiento educativo moderno y la tecnología, perdemos de vista que la verdad sí pasan muchas cosas entre las alumnas y los alumnos, que sí se comunican a veces. Voy a usar los términos que aquí se han mencionado, que sí hay en ellos imaginación, sí hay fantasía, sí hay sueños, sí hay expectativas, sí hay relaciones, sí hay preocupaciones. Si admitiéramos que todo eso entra en juego al momento de aprender, podríamos a la hora de estar en el proceso educativo, podríamos ser más sensibles a lo que pasa ahí. Lo que estoy tratando de decir es que cuando recurrimos al diseño de estos ambientes, recurrimos también a algunas teorías de la educación modernas que ponían en el centro al ser humano, a un lado en la periferia lo tecnológico, y todo lo demás estaba fuera. Todo estaba fuera. Por un momento pensemos en la red heterogénea, donde todo participa. Y entonces yo creo que sí podremos ser ahora capaces de ver y sentir muchas cosas que suceden ahí. Bueno, muchas gracias, Gracias. Alexandro Escudero Naón, con esta presentación que nos lleva a reflexionar, y vamos a seguir ahora con la última de las presentaciones, dando cierre a esta jornada intensa que nos ha dejado muchas ideas para debatir, y esperamos que a partir del chat y diversos encuentros sigamos intercambiando nuestras ideas, nuestras preguntas, y siempre vamos a poder estar en contacto con los ponentes. Si a alguien se le ocurre una pregunta más adelante, seguramente todos van a participar y a responder. La